Hay una verdad silenciosa que muy pocos se atreven a aceptar. El narcisista no te odia cuando lo enfrentas, te odia cuando lo ignoras. Ese momento en el que decides no rogar más, no justificarte, no explicarte. Ese instante en que eliges la paz por encima del caos emocional que él provoca, se convierte en su peor pesadilla. Y aunque parezca contradictorio, es justo cuando tú decides desaparecer de su radar que comienza su verdadero colapso interno. Porque mientras tú sanas en silencio, él se ahoga en su vacío. Según Otto Kernberg, el narcisista no puede sostener su identidad sin un espejo que lo alimente constantemente. Al ignorarlo, tú rompes ese espejo, le quitas el palco, le arrebatas el público y de pronto su existencia se vuelve insoportablemente invisible. Esta reacción no es una simple molestia, es una herida profunda en su frágil sentido de valor. Mientras tú experimentas la libertad de estar contigo misma, sin necesidad de mendigar afecto, él entra en un estado de angustia narcisista que puede escalar rápidamente hacia conductas autodestructivas, impulsivas o vengativas, pero lo más impactante no es su dolor, sino tu transformación. Ignorar al narcisista no es un acto de frialdad, es un acto de renacimiento. Es el punto de quiebre donde dejas de bailar al ritmo de su manipulación y empiezas a escuchar tu propia música. Kernberg nos enseña que el narcisista no tolera la autonomía emocional del otro, porque eso lo enfrenta con su impotencia más temida, a la incapacidad de controlar. Y cuando tú decides vivir en paz, él queda atrapado en la guerra que él mismo creó. No se trata solo de silencio, se trata de poder. Tu silencio se convierte en un grito de independencia, tu ausencia en una afirmación rotunda de que mereces algo mejor. Y eso lo desarma. Él esperaba lágrimas, súplicas, mensajes a medianoche, pero lo que recibe es distancia, indiferencia y una mujer que se reconstruye lejos de su sombra. Esa escena lo devora por dentro porque revela algo que nunca quiso ver, que no era indispensable, que tu vida sigue y que ahora florece. Este video no es solo para entender lo que le sucede a él, es para celebrar lo que sucede contigo, porque cuando tú lo ignoras y eliges la paz, no estás perdiendo nada, estás ganando todo en libertad, en dignidad, en fuerza y sobre todo, a ti misma. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te explicará su caída, sino que te empoderará a mantenerte en lo más sagrado que tienes, en tu serenidad. Cuando decides ignorar a un narcisista, no estás simplemente dejando de responder sus mensajes o evitando su presencia, estás destruyendo, sin saberlo, el pilar más frágil de su estructura psicológica, su necesidad compulsiva de validación externa. Otto Kernberg explica que el narcisismo patológico está marcado por una profunda inestabilidad del yo. El narcisista no se ama, solo se sostiene a través del reflejo que obtiene de los demás. Por eso, tu silencio no es indiferencia para él, es devastación en el instante en que tú desapareces emocionalmente, su máscara comienza a agrietarse. Él necesita verte sufrir, necesita tu atención constante para probarse a sí mismo que aún tiene poder. Pero cuando eso se detiene, lo único que le queda es enfrentarse con lo que siempre ha temido, su propia insignificancia. Kernberg señala que este vacío interno no puede ser tolerado por mucho tiempo, lo que lleva al narcisista a reacciones impulsivas, muchas veces autodestructivas o agresivas. Lo curioso es que esa reacción no se debe al amor perdido, sino al control perdido. Él no te extraña a ti, extraña lo que representabas en su sistema de manipulación, admiración, sumisión, alimento narcisista. Por eso, cuando lo ignoras, lo despojas de su sustento emocional y empieza a tambalearse. No porque te ama, sino porque te necesita como una muleta para mantener su frágil ego erecto. Y al caer esa muleta, él se derrumba desde dentro. La fase que viene después se conoce como la provocación. Intentará provocarte, directamente o indirectamente. Publicará cosas para llamar tu atención. Usará a terceros para hacerte llegar mensajes. Buscará crear celos o incluso se disfrazará de víctima. Todo esto con un solo objetivo: romper tu paz. Porque si vuelves a reaccionar, él sentirá que aún tiene poder. Pero si mantienes el silencio, entras en terreno sagrado, el de la completa liberación emocional. Y aquí comienza la ironía más cruel para él. Mientras más intentos haga para recuperarte, más evidente será su desesperación. Más firme te mantengas, más cerca estarás de romper definitivamente el ciclo de abuso. Porque el silencio
lejos de ser pasivo, se convierte en una afirmación de tu valor. Es la declaración de que no necesitas demostrar nada a quien nunca te valoró. Es el primer grito de tu nueva identidad, libre, íntegra y en paz. Uno de los mayores errores que comete la víctima es creer que al ignorarlo está siendo cruel. Nada más lejos de la verdad. Según Kernberg, el narcisista ha distorsionado tanto la realidad que te ha convencido de que tú eres la responsable de su sufrimiento. Pero la verdad es que ese sufrimiento no fue causado por ti. Fue revelado por tu ausencia. Tu silencio no crea su dolor, lo expone. Lo deja sin excusas, sin proyecciones, sin máscaras a lo largo de la relación. Él se esforzó por hacerte creer que sin él no podrías ser feliz. Ese es uno de los ganchos más perversos del vínculo narcisista. Convence de que tu paz depende de su presencia, cuando en realidad es su ausencia la que la permite. Ignorarlo, por tanto, no es venganza, es justicia emocional. Es el acto de reconectar con tu verdad y romper la falsa narrativa en la que él era el centro de tu bienestar. Pero esta decisión de ignorar no es fácil ni inmediata. Muchas veces vendrá acompañada de culpa, miedo o confusión. Acquiesce, donde el conocimiento profundo de Kernberg nos ayuda. El narcisista proyecta su caos interno en la víctima. Tú absorbes su desorden emocional como si fuera tuyo. Y al romper ese vínculo, el cuerpo y la mente necesitan reprogramarse para entender que el silencio no es abandono, es autocuidado. El momento en que eliges el silencio, estás diciendo basta a todas las veces que fuiste ignorada, gaslighteada o manipulada. Estás cerrando una etapa que se alimentaba de tus inseguridades y tus heridas emocionales más profundas. Pero más que cerrar, estás abriendo otra puerta, la de tu reconstrucción. Kernberg afirma que la recuperación del yo solo puede iniciarse cuando se corta el vínculo tóxico que impide el autoconocimiento. Y aquí ocurre algo maravilloso, sin darte cuenta. Empiezas a recuperar cosas que creías perdidas. Tu voz interna se hace más clara, tu energía se limpia, tus pensamientos dejan de girar en torno a él. Ya no estás reaccionando a cada gesto suyo. Ahora respiras por ti, caminas por ti, sonríes sin necesitar la aprobación de nadie. Es en ese instante cuando el narcisista pierde para siempre. No porque tú lo destruyas, sino porque tú decides reconstruirte. Cuando el narcisista percibe que tú ya no estás bajo su control, experimenta un fenómeno que Otto Kernberg llama colapso narcisista. No es solo una crisis emocional, es una caída existencial. Él ya no tiene cómo sostener su imagen grandiosa, ya no hay espejo que le devuelva admiración, ya no hay escenario, y lo peor, ya no hay público. Él se queda en el vacío, y ese vacío es insoportable para alguien que nunca desarrolló una identidad auténtica. En esta etapa, su comportamiento puede volverse errático. Puede intentar reinsertarse en tu vida con una falsa humildad, con promesas de cambio o incluso con amenazas veladas. Pero no te confundas, todo sigue siendo manipulación. Él no quiere sanar, quiere retomar el control. Por eso, el mayor castigo para un narcisista no es el odio, es la indiferencia. Nada lo hiere más que saber que ya no tienes interés en lo que él hace. Thais Osante Kernberg explica que el narcisista vive en una lucha constante por mantener una imagen perfecta. Esa imagen se alimenta de admiración, miedo y dependencia ajena. Al ignorarlo, tú le quitas las tres, le robas el combustible emocional y lo obligas a enfrentar su propio reflejo. Sin filtros, eso no solo lo debilita, lo aterra. Porque el narcisista teme ser invisible, y cuando tú decides vivir en paz, él deja de existir en tu mundo. En este momento puede ser peligroso, y necesitas estar preparada. Él podría recurrir a difamaciones, ataques pasivo-agresivos, o nuevas víctimas que usará para mostrar que ya te superó. No caigas en el juego. Todo eso es un teatro, para probarte que aún importa. Pero tú ya lo sabes, no importa quién esté a su lado ahora, porque lo que tú has recuperado no tiene precio. Has recuperado tu centro, en tu libertad, tu dignidad. Y esa es la victoria más silenciosa, pero más poderosa. No gritaste, no te rebajaste, no te vengaste, solo te fuiste. Y al hacerlo, enviaste el mensaje más devastador para alguien que necesita estar en el centro de todo. Ya no formas parte de mi historia. Esa es la paz que duele, la paz que lo destruye, la paz que te cura. En ignorar al narcisista no es solo una acción externa, es una decisión interna
que exige coraje, claridad y mucha compasión por ti misma. Porque al principio, esa paz que buscas puede venir acompañada de un vacío abrumador. ¿Quién soy sin ese conflicto constante? ¿Qué hago con el silencio que antes llenaba con ansiedad? Estas preguntas no son signos de debilidad, son los primeros pasos de tu verdadero despertar. Otto Kernberg destaca que las víctimas de narcisistas muchas veces pierden el acceso a su verdadero yo. La relación se vuelve una prisión emocional, donde todo gira en torno a evitar explosiones, mantener la paz o buscar aprobación. Y al narcisista es romper las cadenas, pero más importante aún es empezar a redescubrirse. Y ese proceso no es inmediato, pero es transformador poco a poco. Recuperas el control sobre tu cuerpo, tus decisiones, tus emociones, comienzas a sentir placer en lo simple, a reconectar con personas reales, a respirar sin miedo y sobre todo a confiar nuevamente en tu intuición. Eso que te pareció exagerado durante la relación, ahora entiendes que era tu alma gritando por ayuda. Y hoy, por fin, estás escuchándola. Ann Kernberg nos enseña que la salud mental solo puede restaurarse cuando hay un corte real con él. Abuso sin contacto, sin excusas, sin nostalgia selectiva. El camino de regreso a ti misma requiere firmeza y tiempo, pero cada día que pasa sin el narcisista en tu vida es un día ganado para tu sanidad. Cada vez que eliges el silencio, eliges pródiga, y eso es amor propio en su forma más pura. Y entonces sucede lo inesperado. Ya no estás sobreviviendo, estás viviendo. Ya no estás huyendo del pasado, estás construyendo tu futuro. Ese cambio es sutil, pero real. Y es en ese momento que entiendes que no se trataba de destruir al narcisista, se trataba de salvarte a ti y llegar a la paz. Después de una relación con un narcisista, no es un lujo, es una revolución, una victoria íntima que se conquista en silencio, día tras día. Ignorarlo no es solo dejar de hablarle, es dejar de girar en su órbita, es borrar su influencia de tu toma de decisiones, es reconectar con tu propósito, sin que su voz distorsione tus pensamientos. Y eso, para él, es inadmisible, porque tú ya no eres su extensión, eres ti misma. Kernberg afirma que el narcisismo patológico no desaparece, solo cambia de forma. Por eso, tu paz necesita límite, necesita claridad, necesita decisiones firmes. El narcisista puede volver a intentar meterse en tu vida bajo nuevas máscaras, nuevos discursos, nuevos juegos mentales, pero ahora tú no eres la misma. Ya no buscas validación en quien solo sabe manipular. Ya no necesitas respuestas de quien solo ofrece confusión en tu historia con él. No fue en vano. Fue una escuela brutal, pero poderosa. Te enseñó a identificar señales, a confiar en tus percepciones, a no minimizar tu dolor. Y sobre todo, te enseñó que nadie merece más lealtad, que tú misma. Esa lección es lo que lo destruye y lo que te eleva. Porque mientras él sigue atrapado en su vacío, tú construyes algo sagrado en tu plenitud. Ignorarlo y vivir en paz es el capítulo más valiente de tu vida. Es la prueba de que sobreviviste a una guerra emocional y saliste con más fuerza. No porque ganaste la batalla contra él, sino porque ganaste la batalla por ti. Y eso, querida, es lo que más le duele. Saber que tú sí pudiste seguir adelante, sin él. Así que hoy, honra tu paz. No vuelvas al campo de batalla. No respondas al eco del pasado. Mantente firme en tu nueva historia. Porque en ese silencio, tú ya dijiste todo. ¿Te identificaste con lo que escuchaste? ¿Te hizo sentido esta verdad que muchas callan? Entonces, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesita esta luz. Y cuéntanos en los comentarios cómo fue tu proceso de liberación. Tu historia puede salvar otra vida. Llegar hasta aquí no fue fácil. Te enfrentaste a una tormenta emocional que intentó romper cada parte de ti. Pero elegiste resistir. Elegiste el silencio como escudo, la distancia como protección y la paz como destino. Hoy sabes que ignorar al narcisista no fue una reacción, sino una revolución interna. No fue cobardía, few courage, porque se necesita más valentía para elegir el amor propio que para seguir alimentando una relación que te destruye lentamente a lo largo de este camino. ¿Comprendiste lo que Otto Kernberg enseñó con tanta claridad? El narcisista no se relaciona, se apodera, no ama, absorbe. Y al dejar de responder a sus juegos, lo dejaste sin tablero, sin piezas y sin poder. Pero más importante aún,
Te diste cuenta de algo que transforma todo en tu historia, no se acaba con él. De hecho, apenas comienza cuando él ya no está. Y esa es una verdad que duele, pero también libera. Recuperar la paz no es algo inmediato. Es una elección diaria, una batalla silenciosa contra los recuerdos, las dudas, las culpas. Pero cada día sin su voz, en tus decisiones, es una victoria. Cada pensamiento que no gira en torno a él es un paso hacia tu libertad. Y cuando entiendes eso, algo en ti cambia para siempre. Porque ya no vives reaccionando al dolor. Vives creando una nueva versión de ti, más fuerte, más consciente, más viva. Lo más poderoso de todo esto es que ahora tú tienes el control al no de él, sino de ti. Ya no dependes de su aprobación, de sus mensajes o de sus ausencias calculadas. Ya no necesitas su atención para sentir que existes. Poco que quien necesita ser ignorado para que tú tengas paz, nunca debió haber tenido espacio en tu vida. Y eso, por sí solo, ya es una declaración de poder en sí. Este mensaje tocó algo dentro de ti. Si sentiste que de alguna forma describimos tu historia o tus heridas, no te vayas sin dejar una señal. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que te fortalezca emocionalmente. Dale me gusta si este video te ayudó a ver con más claridad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cómo fue tu proceso de ignorar al narcisista y reencontrarte contigo? Porque tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita hoy.